El aspecto subjetivo. Y yo te diría esta noche que el aspecto subjetivo termina siendo más importante que el objetivo. Porque una cosa es analizar las operaciones grabadas y otra cosa es analizar quiénes son contribuyentes del IGB. ¿De qué me serviría analizar a mí? Ah, es una venta grabada. Si el sujeto que vende no es contribuyente del IGB. Por ejemplo, nosotros, ¿cuántos de ustedes generan renta de cuarta categoría? Que pueden levantar la mano. Cuarta categoría. Personas que generan renta de quinta categoría. Tenemos personas que van impuestos. Yo también. Imagínate, ¿no? Tanto enseñar, me he convertido en una persona que hace cursos de planeamiento, elusión y evasión, ¿no? Otra cosa es que el fisco no me detecte. Pero al margen de eso, pues tenemos técnicas, ¿no? Obviamente que se pueden plantear, yo no sé si podemos hacer un evento también del tema, ¿no? De elusión, ahora que está de moda, ¿no? Que combaten la elusión y evasión, para ver qué casos estamos ante un límite, ¿no? De lo que es economía de opción y lo que es ilusión. Porque yo creo que la ilusión, en algunos casos, se ha convertido en una crítica de la administración a figuras lícitas que prácticamente forman parte del planeamiento. Pero hay que verlo en cada caso en concreto. El aspecto subjetivo implica a quién grabo. Nosotros, que generamos renta de cuarta y quinta, nunca vamos a pagar IGB, pues. ¿Por qué? Porque nuestra renta no es empresarial. Nuestra renta es solamente del trabajo. Y al ser renta del trabajo, no realizo actividad empresarial. ¿Cuándo realizar actividad empresarial? Cuando nuestra actividad de cuarta se complemente con una actividad empresarial y estén de tal manera conectadas que todo termina siendo renta de tercera. Pero eso tiene que ser demostrado por el fisco. Pero si yo, por ejemplo, lo que pasó ahora en el informe, les voy a pedir por favor que lo revisen, ¿ya? Yo sé que esto no tiene que ver mucho con el tema, pero me parece interesante porque es un informe que generó mucha polémica. El informe 053-2018, SUNAT, que hace referencia a los ciudadanos venezolanos que aún no son domiciliados, ¿no? No sé, ¿hay algún ciudadano venezolano aquí? ¿Nadie? ¿Alguien está saliendo con venezolanos o venezolanas? ¿Tampoco nadie? ¿Por aquí? ¿Tampoco? Bueno, yo no os puedo decir nada porque a mí me ampallaron la vez pasada. Son cosas que pasan. Pero al margen de eso, este informe ha dicho, lo cual es polémico, que si yo soy un ciudadano venezolano y constituyo una empresa unipersonal en Perú, para efecto de renta, soy un sujeto domiciliado. Para renta, soy sujeto domiciliado. De manera que, al ser sujeto domiciliado, sin necesidad de haber cumplido los 183 días de permanencia en el Perú, pero voy a tener el permiso temporal de permanencia, que es un permiso que se da simplemente para que puedan optar, ¿no? Es más, cumplen 3 años y pasan a ser, con todos los derechos que tiene un trabajador nacional. Para efectos de ese permiso temporal de permanencia, no tener los 183 días, soy domiciliado para renta y al ser domiciliado, puedo acogerme al nuevo RUS, a pesar de no cumplir los 183 días. Ahora, ¿por qué se dio esa interpretación? Porque recuerda que una cosa es empresa unipersonal y otra cosa es EIRL. Por ejemplo, la EIRL, a partir del año pasado, ya no puede estar en el nuevo RUS. No puede. Sin embargo, la empresa unipersonal no es una persona jurídica distinta a la persona natural. Sigue siendo la misma persona natural. Y al ser persona natural y tributar como renta tercera, entonces puedo acogerme a cualquier régimen de tercera. Pero ¿cuál es el problema de ese informe? Que según ese informe, tú podrías ser sujeto domiciliado para acogerte al nuevo RUS, pero eres sujeto no domiciliado cuando tengan que retenerte el impuesto por rentas del trabajo. O sea, bajo una misma persona serías domiciliado y no domiciliado a la vez, ¿no? Algo que resulta contradictorio. ¿Por qué? Porque una persona adquiere la condición de domiciliado, cuando es persona natural, cuando pasa los 183 días y la condición se configura el 1 de enero del año siguiente. Pero la norma no dice que por el hecho de ser empresa unipersonal, automáticamente seas domiciliado para todo efecto tributario. No lo dice, es una interpretación que han forzado para efectos de que los ciudadanos venezolanos que tienen permiso temporal de permanencia puedan acogerse al nuevo RUS. Lo llamatorio o lo polémico es que se le está dando naturaleza de domiciliado para renta tercera y de no domiciliado para renta de cuarto o de quinta. Eso ha sido lo que ha generado, y eso lo van a ver en este informe, el 053-2018, que lo publicaron la semana pasada incluso, ¿no?
Pero vayamos entonces al aspecto subjetivo del IGB. Y esto es importante que quede claro, porque yo creo que entendiendo esto nos va a resultar más fácil entrar a las operaciones o los sujetos afectos al IGB. Dos sujetos que para el IGB son contribuyentes. Yo quiero que usted se ubique en cualquiera de los dos, si usted tiene un negocio o una empresa y me diga en cuál está. Primero, persona natural, persona jurídica, sociedad conyugal, sucesión indivisa, sociedad regular, las no inscritas, patrimonio fideicometido, fondos mutuos de inversión, ¿qué? Y acá viene la clave. Desarrollen actividad empresarial. Cuando usted escucha la palabra actividad empresarial, ¿qué palabra se le viene a la mente? Actividad empresarial. Negocio, ¿no? ¿Lucrativo o no lucrativo? Lucrativo. ¿Pero se le viene a la mente renta tercera? ¿O no necesariamente? ¿Eh? Porque podría ser renta tercera. Perfecto. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? La norma no define qué es actividad empresarial. En IGB no te define qué es actividad empresarial. Pero cuando dices empresa, entonces en este concepto queda claro que son las entidades que realizan actividades con terceros con ánimo lucrativo, con operaciones en las cuales lo que buscan es tener una utilidad, y si hablamos de personas jurídicas, distribuir esa utilidad a través de los dividendos. Y si es persona natural que genera renta tercera y que prácticamente está sujeta a imposición del IGB. Entonces, bajo ese esquema, tenemos los primeros contribuyentes del IGB, aquellos que realicen actividad empresarial, pero te dice persona natural, persona jurídica, sociedad conyugal, sucesión indivisa, sociedad regular, patrimonio fideicometido. ¿Cuántas sociedades conyugales tenemos aquí en esta noche? Sociedades conyugales. Nadie. ¿Ex sociedades conyugales? ¿Nadie quiere dar el paso? Imagínense. ¿Por aquí? ¿Tampoco? ¿Sociedad conyugal? Requisitoriados policialmente acá, señores. Entonces, al margen de eso, si tú ejerces la opción para tributar como sociedad conyugal, quiere decir que todo el patrimonio se lo atribuyen a uno solo. Él tributa por el 50% del otro, por alquileres o por venta de inmuebles. Pero si no se hace atribución, cada uno tributa su 50%. Pero te dice, es contribuyente entonces la sociedad conyugal, la sucesión indivisa. Perfecto, siempre y cuando realices actividad empresarial. Hasta ahí, ¿a quién estoy excluyendo? Estoy excluyendo, mira, a los que generen renta primera, renta segunda, renta de cuarta y renta de quinta. ¿Por qué? Porque esas son rentas del capital. Y acá son rentas del trabajo. Entonces, tú escuchas renta o actividad empresarial, combinación de capital más trabajo. Entonces, estos no están. Por eso, bajo esta definición, están excluidos los que generan renta primera, renta segunda, renta cuarta y renta quinta. Si quieres verlo de esa manera de actividad empresarial. Si lo quieres ver de otra manera, estás refiriéndote a aquellas entidades que persigan un ánimo lucrativo. Por ejemplo, yo podría meter aquí a las asociaciones sin fines de lucro. ¿Podría meterlas ahí? ¿A las entidades de auxilio mutuo? Por esto aquí, pues. Su actividad no es empresarial. Su actividad podría ser incluso comercial, si quieres llamarla, pero no es empresarial. ¿Por qué? Porque su ánimo no es lucrar, sino fomentar una actividad. Sea una actividad literaria, artística, deportiva, entre otras. Pero tú estás interpretando la norma de esa manera. Hasta ahí, entonces, entran aquellos que desarrollan actividad empresarial. ¿Esto dónde lo encontramos? ¿Dónde lo vas a poder ver? Si quieres revisarlo, artículo 9 de la ley del IGB. Actividad empresarial. Nos vamos al 9.2 entonces. Ahí está. Van a ser contribuyentes siempre y cuando realicen actividad empresarial y realicen estas actividades. O sea, yo realizo actividad empresarial y realizo cualquiera de estas actividades, soy contribuyente del IGB. Primero, que efectúe venta en el país de bienes afectos. Me refiero a bienes muebles e inmuebles. Ahí, bienes muebles, ¿de acuerdo? En cualquiera de las etapas del ciclo de producción e distribución, lo cual acredita que es un impuesto plurifásico o monofásico. Plurifásico. Todas las etapas del ciclo de producción e distribución están afectadas al IGB.
presten en el país servicios afectos. Es decir, si yo presto servicios por los cuales realizo actividad empresarial, contra el IGB, utilizo en el país servicios prestados por sujetos no domiciliados. Muchas de sus empresas realizan contratación con sujetos no domiciliados. Ah, ya, si yo importo un servicio y yo realizo actividad empresarial, la operación está afecta al IGB. Si yo ejecuto contratos de construcción que se ejecutan en territorio nacional, contribuyente del IGB. Si yo efectúo venta de bienes inmuebles y califico como constructor, la operación está afecta al IGB. Y si yo importo bienes afectos, en este caso bienes muebles, solamente porque usted no puede importar un inmueble por más que quiera, por más que lo sueñe, no puede importar un inmueble, o puede importar un inmueble usted. No se puede. ¿Cómo lo hacemos? Por partes. No se puede, ¿no? Entonces, si yo realizo actividad empresarial, por eso tú tienes que entender, yo por realizar actividad empresarial, de cualquier tipo, venta, prestación de servicios, contrato de construcción, de repente operaciones de compra-venta indirecta de acciones, compra-venta de acciones, pero tengo que realizar cualquiera de estas 5 para pagar IGB. Por eso, yo puedo ser una persona jurídica que venda acciones, pero esa venta de acciones no paga IGB porque no calza en 20 bienes muebles. Entonces, bajo este esquema, el 9.1, nosotros podemos poner el siguiente ejemplo. A ver qué opinan ustedes. Sucede, para un poco complicarles el panorama, que aquí tenemos a una matriz que está en Uruguay, la cual tiene una sucursal en Perú, ¿no? Esta sucursal en Perú prácticamente realiza servicios o le presta servicios a una persona jurídica domiciliada en Perú y decide el día de hoy, esta sucursal, venderle 10 escritorios de madera, ¿no? Por un valor de 15.000 soles, ¿no? La sucursal es una sucursal de una matriz que está en Uruguay, decide venderle 10 escritorios, los escritorios están ubicados en el Perú, ¿no? Y por la cual le va a pagar la cantidad de 15.000 soles. Es decir, estamos ante escritorios. La pregunta es, ¿los escritorios son bienes muebles? Corpóreos que pueden llevarse de un lugar a otro. ¿De acuerdo? ¿Nosotros somos bienes muebles o no? Que nos traten como bienes muebles es otra cosa. Pero somos personas, gracias a Dios. Entonces, sucede que el día de hoy estamos 18 de junio del 2018. Se están vendiendo 10 escritorios por cuenta de una sucursal que tiene su matriz fuera, en Uruguay, ¿no? Hasta la sucursal, le vende los 10 escritorios a otra persona jurídica, bueno, a una persona jurídica domiciliada en el Perú, por un valor de 15.000. Nos hacen las dos preguntas. La primera, si está afecto a renta, y la segunda, si está afecta al IGB. Vamos entonces por lo más sencillo. Recordar el esquema. Contribuyentes que realicen actividad empresarial. ¿Esta sucursal realiza actividad empresarial? ¿Pero qué tenemos que ver antes? Si resulta o no contribuyente. Porque mira, si nosotros nos dejamos llevar por el objetivo, digamos, ya, ¿es una venta, sí o no? Sí. ¿Es un bien mueble, sí o no? Perfecto. Entonces, ¿es una operación grabada con IGB? Ahora, ¿a quién tenemos que ver? Antes de la operación, ¿a quién tenemos que ver? Al sujeto. ¿La sucursal está aquí? No está. Ahora tú me puedes decir con justa razón, pero doctor, usted ha dicho personas jurídicas. Sí, pero personas jurídicas según renta o según la Ley General de Sociedades. Entonces me voy a la Ley General de Sociedades y me voy con la sorpresa de que la sucursal no es persona jurídica. ¿Por qué? Porque la sucursal es una extensión de la matriz, es como un brazo extendido, ¿no? Pero me voy a renta y en renta me dice el artículo 9, el 7 y el 14, que califica como persona jurídica la sucursal por su renta de fuente peruana. ¿Y cuándo estamos ante una renta de fuente peruana? Cuando son venta, cuando los bienes están ubicados físicamente en el Perú y los escritorios están en Perú, ¿no?
¿Y a la empresa que le ha vendido es una empresa del exterior o es una empresa peruana? Peruana. Entonces, esta operación paga renta, pero no paga IGB. ¿Por qué? Porque se da el aspecto objetivo, pero falta el aspecto subjetivo. Es decir, analizar si la sucursal está aquí y no está aquí. Cuando este caso lo han ingresado del Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal ha tenido otra perspectiva, otra forma de interpretar. Porque el Tribunal Fiscal dice, no, pues, pero la sucursal se entiende domiciliada por su renta de fuente peruana. Y para IGB tributan los sujetos que están domiciliados en el Perú. Pero claro, en el IGB, a diferencia de renta, sí te dice quiénes son contribuyentes del IGB. Y en este caso, no está la sucursal. Por eso la sucursal, por las operaciones que realice dentro o fuera del país, no va a pagar IGB porque falta el aspecto subjetivo. Al margen, perdón, ¿sí? ¿Cómo se emite el comprobante? ¿Como exonerada? Como exonerada. Perdón, como inafecta. Porque acá lo que pasa es que así sea una operación en la cual no se afecta al IGB, operación no grabada con el IGB. Mayormente le ponen esto, porque con esto evitas poner exonerado inafecta. Pero en realidad sería inafecta. ¿Por qué? Porque la exoneración es temporal. ¿Te acuerdas? Porque si fuera exonerada, en algún momento va a tener que pagar. Porque la exoneración que dice, 3 años te mantengo, 3 años más, y ahí queda, ¿no? Lo que han hecho con el sector agrario, por ejemplo. Que se ha hablado, ya según el proyecto de ley, que se le va a ampliar la exoneración, ¿no? Que vencía en el 2021. ¿Por qué? Porque los gremios han saltado, los agricultores también, en la medida que no le puedes quitar beneficios a alguien que ya los goza y que no va a tener mucha incidencia en la recaudación. Porque acá tú fomentas una actividad, no buscas recaudar. Entonces, por eso se mantiene el régimen, ¿no? Entonces, recuerda que el aspecto subjetivo y el objetivo pueden marcar si debes pagar o no debes pagar renta, en este caso IGB. Entonces, por eso nosotros consideramos que es muy importante tener en claro estas reglas. Y un segundo punto, ¿no? Ustedes han visto las 5 operaciones que tienes que realizar. Ahora te pongo el siguiente ejemplo, a ver qué opinas tú. Vamos a ver también lo siguiente. El 9.2. ¿Qué pasa con aquellos sujetos que no desarrollan actividad empresarial? Aquellos sujetos que prácticamente al día de hoy no realizan una actividad empresarial. Me dice, tratándose de persona natural, persona jurídica, entidades de derecho público o privado, las sociedades conyugales, las sucesiones indivisas que no realicen actividad empresarial, van a ser considerados sujetos de impuesto ¿cuándo? Importen bienes afectos o realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la norma. Por eso cuando tú importas bienes de afuera, ¿cuántos han importado bienes de afuera en alguna oportunidad? Sea por páginas web, ¿nadie? Mercadería restringida, ¿nada? Cosméticos, ¿nadie? Bueno, cuando tú importas, no es necesario que seas habitual en importación. Por cualquier importación que tú realices a título definitivo, pagas IGB y pagas los aranceleros en aduana para retirar la mercadería, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no realizas actividad empresarial, por cualquier importación que realices, pagas IGB. Y ojo, cuando seas habitual en las más operaciones. Por ejemplo, tenemos una persona que tiene un inmueble. Ese inmueble lo alquila a un valor de 2.000 soles. Por ese alquiler, esa persona ¿paga renta o no paga renta? Alquila 2.000 soles. ¿Paga o no paga? Paga. ¿Qué renta es? Primera. ¿Cuánto paga? El 5% de los 2.000. ¿Cuánto sería? 100, ¿no? Sí. Pero esta persona tiene otro inmueble que lo alquila a un valor de 5.000 soles. ¿Paga renta o no paga renta? Por ese alquiler de 5.000 soles. ¿Sería renta de capital o del trabajo? Para hacerlo más sencillo. Capital. Y si es capital, tu opinión importa. ¿Paga alquiler, sí o no? 5% de los 5.000. Ahora, esta persona
está pagando 5% los dos. Pero en la realidad, ¿en qué se ha convertido? Una persona que se dedica en forma habitual al alquiler de inmuebles, ¿o no? ¿De acuerdo? En renta el problema que tenemos es que no te definen cuándo una renta primera pasa a ser tercera. Pero sí te habla de que las operaciones habituales podrían configurar renta tercera. Entonces, yo por estos dos inmuebles, que alquilo todos los años, me estoy dedicando como giro a una actividad comercial, que vendría a ser el alquiler de inmuebles. Entonces, yo debería pagar como renta tercera y paralelamente, ¿sería efecto al IGB o no? Por actividad habitual. Es decir, no realizo actividad empresarial, pero ya se convierte en habitual actividad, se convierte casi en comercial. Entonces, pago IGB. El caso entonces es el siguiente. Mira lo que pasa. Bajo esa dinámica, el siguiente ejemplo nos va a ayudar bastante. Acá tenemos una empresa, una persona jurídica, que realiza servicios de asesoría tributaria. ¿De acuerdo? A la empresa A, a la empresa B, a la empresa C. Sin embargo, esta empresa tiene como activos fijos, ¿no?, dos vehículos, 1 y 2, ¿no? Cada uno vale 35.000 soles. Y lo que dice esa empresa es que se los va a vender a la empresa D. Se los vende a D. Por lo tanto, se emite una factura por 35.000, la otra factura por 35.000. Pero al momento de emitir el comprobante, nuestra empresa dice, oiga, pero yo por venta de estos vehículos no debo pagar IGB. ¿Por qué? Porque mi actividad principal, ¿cuál es? La asesoría tributaria. Entonces, para que yo pague IGB por la venta de estos dos vehículos, tendría que ser habitual. Yo considero que por la venta de dos vehículos no sea habitual, sería habitual recién en la tercera venta. Entonces, estas dos facturas no las afecta con IGB. La pregunta que nos hacemos es si usted está de acuerdo con que estas dos transferencias de propiedad de dos vehículos ubicados en territorio nacional no pague IGB. ¿Debería pagar o no debería pagar IGB? ¿Qué inciso le aplicamos a esta empresa? ¿El inciso, el 9.2 que es este aquí? ¿O le aplicamos esto de acá? ¿Le aplicamos el supuesto actividad empresarial? ¿O le aplicamos el supuesto actividad habitual? Porque para empezar, si es una persona jurídica que presta servicios de asesoría tributaria, ¿está realizando actividad empresarial o no? Entonces, cuando realice actividad empresarial, cualquiera de estas actividades que preste va a estar afectada al IGB. ¿Va a importar que sea habitual en alguna de ellas? Ya no va a importar, porque el supuesto de la habitualidad está pensado en aquellos que no realizan actividad empresarial. ¿En quiénes, por ejemplo? El que pasa de renta primera a renta tercera, o el que pasa de renta segunda a renta de tercera, o el que tiene renta cuarta y como lo complementa con un negocio, todo forma parte de tercera. ¿Por qué? Porque eso se convirtió en una actividad empresarial por habitualidad o por ser similar a una actividad comercial. Por eso te decía, ¿en dónde tú pondrías a las asociaciones sin fin de lucro? No la vas a poner en actividad empresarial, pero podría entrar aquí. Podría entrar aquí, por habitualidad y por ser similar a la actividad comercial. Entonces, este caso se presentó en una cotación que hizo SUNAT. La empresa decía, yo no pago esto porque no sea habitual, pero basta que realices actividad empresarial para que cualquier actividad afecte al IGB, pague IGB. La habitualidad solamente estaría pensada en aquellos que no realizan actividad empresarial. Entonces, ahí están los dos supuestos porque son distintos. Pues el primero es para los que siempre realizan actividad empresarial, si queréis llamarlo renta tercera, y acá podrían entrar aquellos que no realizan actividad empresarial
o porque simplemente no han configurado renta tercera, o por ser habituales, ya generan renta tercera, o aquellos que realizan actividades sin fines lucrativos. Ahí está la habitualidad. ¿Pero qué se entiende por habitualidad? ¿Cuándo una persona es habitual? Bueno, tendríamos que ver lo siguiente. La naturaleza, las características de la operación, los montos, la frecuencia, el volumen o la periodicidad de las operaciones. O sea, esos son los indicadores que me van a señalar cuando una operación se convierte en habitual, ¿no? De acuerdo al monto, volumen o periodicidad de las mismas operaciones. La venta, para el caso del IGB se ha señalado que se determinará si la adquisición o producción de los bienes tuvo como objeto su uso, consumo o venta o reventa, debiendo evaluarse en estos dos últimos casos, es decir, si hablamos de venta o reventa, el carácter habitual dependiendo de la frecuencia o del monto. Es decir, son indicadores para generar que una renta, si queremos llamarla de primera, pase a ser tercera. Yo hoy día vendo un carro, no pago renta ni IGB. ¿Por qué? Porque el carro no es un bien de capital. Y finalmente, cuando sea habitual, pagaré renta y IGB. Y si pago IGB, ¿bajo qué inciso? El 9.2, por habitualidad en las operaciones grabadas con IGB. Pero mientras que yo no sea habitual, no pago ninguno de los dos impuestos, ni renta ni IGB. Ahora, si yo, por ejemplo, vendo una casa el día de hoy, y esa casa la compré el año pasado, yo pago renta de segunda categoría. Pero si yo realizo 3 ventas en un solo ejercicio, esa renta pasa a ser tercera, o sea, la tercera venta pasa a ser tercera, las dos anteriores renta segunda, y paralelamente con la tercera venta, yo estaría afecto al IGB. ¿Por qué? Porque ya soy habitual. Ahora, el problema está en que para IGB no te están diciendo si a partir de la segunda o tercera ya eres habitual. Mucho va a depender la frecuencia, el monto o incluso la periodicidad de cada operación. Por eso es un tema muy discrecional. O sea, el fisco podría decirte a ti que a partir de la segunda venta ya eres habitual para IGB. Pero tú podrías decirle, mira, lo que pasa es que la segunda venta se produce prácticamente 12 meses después. O sea, la periodicidad que me exigen no se cumple, por lo tanto tendrías que evaluar por lo menos un periodo de 12 meses. Y en ese periodo de 12 meses tengo solamente una venta. Entonces tendrías tú argumentos para poder refutarlo porque la norma no lo regula expresamente, ¿no? Pero por lo menos sí te dice, en los últimos casos lo que tienes que ver es el monto y la frecuencia. Por el monto, por el tema del valor de mercado y las operaciones. El ejemplo que les puse, que ustedes me ayudaron en la gráfica, porque para empezar, ¿esta operación paga renta o no paga renta? La venta de los vehículos. Una persona jurídica, otra persona jurídica. ¿Paga renta o no? Sí. ¿Paga IGB? ¿Te acuerdas que dijimos que si realiza actividad empresarial? Paga IGB también. Mira lo que dijo el tribunal. El contribuyente alega que la venta de sus dos vehículos no se encuentra afecta con el IGB debido a que no existe habitualidad en dichas operaciones. Sin embargo, conforme al artículo 9, esto es aplicable únicamente para el caso de personas que no desarrollan actividad empresarial, situación que no se presente en el presente caso por cuanto la recurrente es una persona que realiza actividad empresarial y como tal, todas las operaciones de transferencia de bienes van a estar afectas al impuesto. Ahora acá viene lo raro, porque acá el tribunal en vez de señalar basta que la operación esté afectada al IGB, pagas IGB, dice y como tal, todas las operaciones de transferencia de bienes que son parte del giro del negocio se encuentran grabadas con el impuesto. Con lo cual le abrió la puerta a otro tipo de interpretación. Porque date cuenta que el giro del negocio no es la venta. Entonces, bajo esa argumentación, yo podría decir, está bien. Si tú me estás diciendo que yo realizo actividad empresarial y como tal, todas las operaciones de giro de mi negocio están afectadas al IGB, programe tú que yo me dedico también a la venta de vehículos. No te dedicas a la venta de vehículos porque tu giro empresarial es asesoría tributaria, entonces no está afecto al IGB. O sea, es una interpretación que dejan en el aire que beneficia a aquellos que una vez en su vida hayan realizado 20 bienes, pero que realizan actividad empresarial. Para mí la interpretación debió ser la siguiente. Aquellos que realizan actividad empresarial, por cualquier operación grabada con IGB, pagan IGB. Ya no necesita ser habitual. Al margen que sea o no de tu giro de negocio. Porque el giro del negocio no hace que una actividad sea empresarial. Lo que hace que la actividad sea empresarial es el ánimo lucrandi y prácticamente que configura una renta tercera. Pero si eso el tribunal abre la puerta, como lo dijo en el 99,
que no son parte del giro del negocio, pues yo creo que ahí estas no estarían grabadas, porque no es parte de su giro de negocio vender vehículos. Entonces, hay una contradicción ahí, porque la interpretación se va por otro lado, se va por el giro de negocio, y la norma no te dice que actividad empresarial es tu giro de negocio. Se entiende, uno de actividad empresarial ánimo lucrativo, el otro entran los que no tienen ánimo lucrativo y entran también los que por habitualidad pasan a ser empresariales. Esa es la lectura que habría que darle al artículo 9. Si no, imagínate, no entrarían en el A ni entrarían en el B, ¿no? Porque no es tu giro de negocio. Entonces, para tu giro de negocio no necesitas ser habitual, pues, porque nunca es tu giro. Entonces, ahí más bien encontramos una contradicción en la interpretación que hace el tribunal. Ahora, ¿qué también se considera habitual? La reventa y la transferencia por el importador de vehículos usados antes de un año, ¿no? La norma establece esos supuestos como habitualidad para el caso de importación de los bienes. También son contribuyentes. ¿Quiénes más del impuesto? Bueno, nos habíamos olvidado justamente de estos contratos de colaboración empresarial. Los joint ventures, la comunidad de bienes, los consorcios que lleven contabilidad independiente de acuerdo a la norma que establece el reglamento, ¿no? Llevan contabilidad independiente, por lo tanto son contribuyentes del IGB y pagan el IGB por cada operación que realicen. El aspecto espacial es muy importante para el IGB al igual que el subjetivo. De manera que en el subjetivo nosotros ya hemos identificado que prácticamente afecta a aquellos que realicen actividad empresarial, a aquellos que realicen actividad habitual, pero siempre y cuando sean persona natural, persona jurídica, asociación indivisa, sociedad conyugal o sociedad regular, fondos mutuos de inversión, patrimonio fideikomitidos y contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente de sus partes contratantes, ¿no? Imposición al consumo, recuerda que el IGB grava consumos en el país. Por lo tanto, el IGB grava la venta en el país de bienes muebles ubicados en territorio nacional y la prestación y utilización de servicios empresariales en el país. Cuando la norma te hace referencia a que te grava los bienes corpóreos, los intangibles y los derechos referentes a los mismos, establece diferentes supuestos para que los bienes se encuentren ubicados en el país. Por ejemplo, para los corpóreos, es decir, los bienes que pueden llevarse de un lugar a otro, te dice, para los corpóreos, si tú lo quieres grabar con IGB, el bien mueble tiene que estar ubicado al momento de la venta, físicamente, en territorio nacional. Tiene que estar ubicado físicamente en territorio nacional. Vamos a ver ahora las distinciones que se hace también con los intangibles. En bienes muebles, ubicados en territorio nacional, los corpóreos. Ahora, ¿qué pasa cuando te hablamos de bienes cuya matrícula, inscripción, patente o similar se ha otorgado en el país? Bueno, se considera que si el bien está inscrito en territorio nacional, se encuentra ubicado en el país, a pesar que físicamente se encuentre en el extranjero. Este es el caso, por ejemplo, de las naves y aeronaves, que tienen su registro de propiedad en el país, están inscritas, pero al momento en el cual se venden no están en el país, igual se encuentran, para efecto del IGB, consideradas como ubicadas en territorio nacional. Es decir, inscripción, matrícula, patente o similar que se haya otorgado en el país, aun cuando al tiempo de efectuarse la venta se encuentre transitoriamente fuera de él. Pero ese caso, ¿para quién aplica? Solamente para los bienes inscribibles. Matrícula, patente o similares otorgado en territorio nacional. Y para el caso de los intangibles, acá vamos a poner los intangibles. ¿Y se acuerdan qué intangibles eran? ¿Se acuerdan? A ver, signos distintivos. ¿Cuál más? Derechos de autor. Derechos de llave. Y similares. Las invenciones. Las patentes. Todo aquello que forme parte de la propiedad industrial o intelectual. Y en el caso de derechos de llave o similares. Para el caso de los intangibles, ¿cuándo se considera que está ubicado el bien en el país? Poco raro, ¿no? Porque el intangible no es un corpóreo. Entonces, en el caso de los intangibles, se entiende que está ubicado en el país cuando tanto el vendedor como el comprador domicilien ¿dónde? Domicilien en el Perú.
solamente si el vendedor y el comprador son sujetos domiciliados, esa operación se afecta al IGB. Pero sucede que el vendedor o el comprador son sujetos no domiciliados o uno de los dos es un sujeto no domiciliado, no se afecta con el IGB de la operación. Ahora, más aún, si en este caso el sujeto comprador, mejor dicho, el comprador está fuera, porque estaríamos hablando de una exportación, y en el buen caso de la exportación de bienes son solamente corpóreos. Yo no puedo exportar intangibles. En todo caso, si fuera incluso prestación de servicios o exportación de servicios, como consecuencia de la derogación del apéndice 5, cualquier exportación de servicios cuyo servicio se consuma fuera, no paga IGB. Antes que teníamos una lista enunciativa taxativa de 20 servicios que calificaban como exportación. ¿Cuál es el problema? Que si tu servicio no estaba ahí, SUNAT, el fisco te lo grababa como prestación de servicios. Al no ser exportación, algo tenía que ser, entonces te lo grababan como prestación. Pero al día de hoy te dicen, para el caso de los corpóreos, ubicados físicamente, es decir, corpóreos no inscribibles. Corpóreos inscribibles, no importa que el bien no esté físicamente en el Perú, basta que la inscripción, la patente o la matrícula sea en el territorio nacional. ¿Qué pasa si estoy ante intangibles? Los dos, tanto el vendedor como el comprador, ¿dónde tienen que domiciliar? En el Perú. Si no se cumple esa condición, esta operación no paga IGB. Es decir, se han puesto reglas específicas para cada tipo de bien. Pero te dice, estos bienes presentan el problema de ubicación, los intangibles. Pues no teniendo existencia física, no es posible determinar su localización en un momento determinado. Por esa razón, ¿qué criterio utilizamos? El domicilio. Pero para efectos del impuesto a la renta. Domiciliados en el país, ¿no? Tema muy interesante porque hace referencia a la ubicación física. Y esa es una consulta que se hacen, ¿no? A ver, vamos a tratar de trabajarla juntos. Porque este informe se dio como consecuencia de estos derechos de sepultura y básicamente lo que querían saber es si es una venta o es un servicio, ¿no? Acá tenemos una cesión de uso temporal, ¿no? De uso temporal y perpetuo de sepulturas, ¿no? De sepulturas y nichos en cementerios públicos, los cuales han sido concesionados para su explotación y mantenimiento. Es decir, esta cesión se da como consecuencia de una concesión sobre los mismos. La pregunta que se hacen, ¿no? Pues la concesión básicamente ha sido para explotación y mantenimiento. La pregunta que se hace es si esta operación de cesión de uso perpetuo de sepulturas y nichos que realiza una empresa concesionaria de la explotación y mantenimiento del cementerio, siendo que se está ante una cesión de un derecho, es decir, te descalifican esto como la cesión de un derecho, y por lo tanto un acto jurídico cuyo objeto es un bien intangible o incorporal relacionado con un bien mueble, ¿se encuentra afecta al IGB o no se encuentra afecta al IGB? Intangible vinculado con un bien inmueble. La pregunta es, ¿califica como venta de bienes muebles? ¿Qué opinan ustedes? ¿Califica como primera venta de bien inmueble? Dijimos que para que esto sea primera venta de bien inmueble, el sujeto que vende tiene que calificar como constructor. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, la cesión de uso temporal y perpetuo sobre un nicho sepultura, ¿no? Inclusive el ejemplo es muy trágico, ¿no? Que realiza una empresa concesionaria que califica en realidad si es una cesión temporal y perpetua una cesión de un derecho, ¿está afecto al impuesto general a las ventas o no está afecto al IGB? ¿Qué opinan ustedes? ¿El nicho y la sepultura es un bien mueble o un inmueble? ¿No? Es donde se va a poner el ataúd, ¿no? Entonces, bajo nuestra perspectiva, si bien la cesión de un derecho es un intangible la cesión de un derecho, es un intangible
que no comparte las características de los intangibles afectos o que la norma considera como bienes muebles. Y segundo, como está considerando un nicho y a la vez una sepultura, esos espacios no son corpóreos. Por lo tanto, no podemos hablar de que estamos ante derechos vinculados con bienes muebles, sino sería en todo caso derechos sobre bienes inmuebles. Por lo tanto, no lo afectamos al IGB. Ahora, ¿podría calificar como primera venta de bien inmueble por el constructor? Si te está diciendo que es una concesionaria, la concesionaria no se dedica a la venta de bienes inmuebles. En todo caso, más bien, estamos ante un supuesto en el cual no califica a la concesionaria como constructor. Y al no calificar como constructor, tampoco estaríamos ante primera venta de bien inmueble. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer, por más que el ejemplo es un tanto tedioso, porque te mete una concesionaria, te mete una... Es más, desde acá ya confunde, porque dice cesión de uso temporal y permanente, y perpetuo. Entonces, ¿cómo algo va a ser temporal y perpetuo a la vez? ¿No? ¿Este acto jurídico está relacionado con un bien inmueble? ¿Estaría afecto al IGB? Mira lo que dijo la Intendencia Nacional Jurídica. Dice, en cuanto a los intangibles comprendidos en la definición de bienes muebles, y acá este informe, por ejemplo, es uno de los primeros que contiene el error, por el cual SUNAT también comete ese error en el informe 016 que les he mandado para que trabajen en la próxima clase. Yo les he mandado dos informes. Para la próxima clase quiero que revisen el informe 016-2018 SUNAT y el 053-2018, que hacen referencia al tratamiento de los venezolanos. ¿Qué pasa? En ese informe, SUNAT concluye que todo intangible que califique para la legislación civil como bien inmueble está afecto al IGB. Y se olvida que los únicos intangibles que están afectos al IGB son aquellos que la norma del IGB ha considerado como bienes muebles. Porque la norma, cuando considera los intangibles para efectos de bienes muebles, no piensa en el Código Civil, pues. Primero piensa en la norma tributaria y después nos vamos a normas conexas. Mira lo que dice. Se ha sostenido que son aquellos que tienen naturaleza de bien mueble, de acuerdo a la legislación civil, son considerados como tales. Después dice, sobre el particular, en este informe del 055-2002, que desde ahí parte todo el error, cuando se incorporan a los intangibles como bienes muebles, se pretende que las operaciones referidas a los mismos sean grabadas en igual forma que las realizadas con bienes corporales, pues ambas operaciones tienen las mismas características. Ello significa que si el IGB grava la venta de bienes muebles, entonces se encontrarán incluidos en dicha definición los bienes corporables intangibles que sean bienes muebles. Sin embargo, serán incorporados ¿quiénes? Los intangibles que sean bienes muebles bajo la legislación del IGB, no bajo la legislación civil. Por eso hay mezcla los dos tratamientos, ¿no? Pero aún así, en ese error, incluso llega a la siguiente conclusión. Dice, nótese que dicha operación tampoco calificaría como primera venta de inmuebles, porque ya partió de que no es venta de bienes muebles. Que realicen los constructores los mismos, puesto que para que se configure esto, debe tratarse de bienes inmuebles construidos o edificados. En ese sentido, la venta de inmuebles que no ha sido materia de construcción no se encontraría dentro del ámbito de aplicación del IGB. En el caso de materia de análisis, la cesión del derecho de uso perpetuo recae sobre ¿quiénes? Sobre sepulturas y nichos. Sin embargo, el inmueble en mención no es materia de transferencia, sino el derecho sobre estos. Por lo tanto, dicha cesión no se encontrará grabada o bajo el ámbito de aplicación del artículo 1 de la ley del IGB. Es decir, no se está vendiendo el nicho de la sepultura, sino el derecho sobre eso. Pero claro, está bien, nadie dice que se vende el inmueble, pero es un derecho sobre un inmueble. En consecuencia, no calza ni como venta de bienes muebles, ni calza como primera venta de inmuebles. ¿Por qué? Porque si hay un constructor, quiere decir que hay una construcción o edificación. Y acá no hay ninguna edificación. Más bien hay un espacio para que entre el ataúd y finalmente ahí tenga el descanso eterno del difunto, ¿no? Entonces, bajo esa interpretación, no calza ni como venta de bien mueble ni como inmueble. Ahí está la conclusión, justamente, la cesión de uso perpetuo de sepulturas y nichos sobre cementerios públicos que realiza la empresa concesionaria no se encuentra grabada con el IGB. Por lo tanto, sería una operación inafecta del IGB. Y el antecedente lo vemos nosotros en este RTF. En esta resolución del 2002 ya el Tribunal Fiscal había señalado que este caso para ningún supuesto paga IGB, atendiendo a lo siguiente. Dice, atendiendo a que la empresa únicamente es concesionaria para explotar y mantener el cementerio,
la concesión de uso permanente, en estricto la cesión de un derecho y por lo tanto un acto jurídico de un bien intangible o incorporal, que siendo este derecho referido a un inmueble, no encuadra en la definición de bien inmueble que estableció el 3. Es más, el análisis que hace el tribunal es más claro, porque recuerda que en el informe no te dicen que es una cesión de un bien inmueble que no calza como bien inmueble, te dice solamente, bueno, atendiendo a que es una cesión perpetua, que no es no califica como constructor y que es una cesión sobre un intangible, pues no paga IGB. Acá sí te dice, por si acaso, este es un derecho sobre un bien inmueble. Y hasta donde nosotros sabemos, los únicos derechos que se graban con IGB son los derechos sobre bienes muebles. Por lo tanto, es una operación inafecta del IGB. Ahora, ¿cuándo un bien está en el país? Dice, en el caso de bienes muebles que no son producidos en el país, ¿no?, se entenderá que se encuentra ubicado cuando hubiera sido importado en forma definitiva. Ese es el caso de los bienes que tú decides importar para efectos de enajenarlos en territorio nacional. Por ejemplo, la importación temporal no paga IGB. ¿Por qué? Porque la finalidad, ¿cuál es? Que ese bien regrese al país de origen. Cuando vienen estas ferias, por ejemplo, el Motor Show, que seguramente en los próximos meses va a ser acá en Perú, como todos los años se da, pues vienen vehículos que prácticamente pasan por ferias de diversos países, ¿no? Inclusive son vehículos que tú, en caso te animes por alguno de ellos, no es que te dan el vehículo que han importado, sino que te mandan un pedido de acá cierta cantidad de días o semanas para que ese vehículo sea importado al exterior. Pero estos bienes que entran con el Motor Show, que se pasean por Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, entran bajo un régimen de importación temporal. O sea, su finalidad no es que se consuma acá, sino regresar al país de origen o a cualquier país en los cuales van a ser exhibidos. Entonces, en esos casos te dice, si los bienes no han sido producidos en el país, se entenderá que se encuentran ubicados territorialmente en el país si la importación ha sido definitiva. Si la importación ha sido temporal, no se encuentran ubicados en el país y esa venta no paga IGB. ¿Se dan cuenta? Porque no está dentro del ámbito de aplicación del impuesto. Ahora, ¿cuál es el concepto de territorio nacional? Muy importante, ¿no? Sobre todo porque este caso se ha discutido en el caso de los servicios satelitales, como ustedes saben, ha sido la novedad del mes de abril, mayo y junio. Todo el mundo ha hablado, creo yo, de los servicios satelitales y prácticamente tiene que ver con una controversia que se dio hace ya 10 años en el IGB, en el cual la Corte Suprema, desde el punto de vista de la crítica, yo considero que lo hicieron bien, decidieron afectar los servicios satelitales con el IGB. ¿Por qué? Porque en el satelital la discusión está en que SUNAT señala que lo importante en el servicio satelital es el satélite. Entonces, como la empresa peruana, en este caso Telefónica del Perú, utiliza un satélite económicamente en territorio nacional, por más que el satélite está a 36.000 kilómetros del Perú, pues es operación para la Corte Suprema, porque ya lo dijo inclusive la semana pasada, debe pagar IGB porque estamos ante bienes aprovechados económicamente en el país. Pero la postura telefónica de la doctrina, los informes tanto de la jurídica, de la católica, de la comunidad andina, la OCDE incluso, dicen que en el caso del servicio satelital, lo importante no es el satélite, lo importante es el servicio de acceso. Y ese servicio de acceso involucra utilizar bienes que se utilizan como medios, como son las estaciones terrenas, el espectro radioeléctrico, para que finalmente ese servicio se aproveche ¿dónde? En el Perú. Entonces, el IGB que graba, el consumo. Entonces, como se aprovecha en el Perú, ese servicio sí o sí paga IGB en el Perú. Ahora, ¿importará que se preste en el ámbito ultraexterior? No, porque para efectos del IGB, importante en importación de servicios es dónde se aprovecha. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Pero para renta, la Corte Suprema, en una sentencia, la 474-2016, que la vamos a comentar también, ha dicho que también paga renta. Porque lo importante no es el servicio, dice, sino los bienes. Y como los bienes, la estación terrena y lo que vendría a ser el espectro radioeléctrico están situados físicamente en el Perú, pues prácticamente Telefónica ha debido retenerle a la empresa no domiciliada el impuesto a la renta de todas esas operaciones. O sea, esa ha sido la polémica en las últimas semanas, porque prácticamente ya lo está diciendo en 2 casos de 5. ¿Y por qué tú dirás, pero por qué lo ha dicho de nuevo? Porque sucede que SUNAT reparó por periodos, pues 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Entonces, como se abrió cada expediente por año, se está ventilando cada controversia en forma separada, pero es el mismo tema. Entonces, la tendencia, ¿cuál va a ser? Que los 3 restantes van a decir prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, que no se debía pagar renta. O sea, estas empresas pagan IGB.
pero renta tiene que pagar. Y creo que el error de la Corte Suprema ha sido que señala que en los contratos se habilita que se pague renta por esa operación. Pero recuerda que un contrato no te puede obligar a ti a pagar un impuesto si es que la legislación no lo grava, ¿no? Ese es el problema que tiene la sentencia, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Bueno, territorio nacional, el dominio terrestre, hasta las 200 millas, el espacio aéreo y básicamente el espacio que cubre, así como el espacio marítimo, ¿no? Territorialidad, básicamente el ámbito físico sobre el cual se aplica el impuesto. Las excepciones tienen que estar expresamente reguladas en la norma. Por ejemplo, ustedes saben que hay un tratamiento para las embajadas. Considera que el territorio de la embajada pertenece al país al cual representa la embajada, ¿no? Igual pasa con CETICOS, ¿no? Con estas zonas francas también, tiene un tratamiento distinto para efectos del IGB. Entonces, aquel territorio que no coincida con el territorio físico por el cual se le da un ámbito distinto de aplicación, tendríamos que ver si la norma expresamente lo señala así, ¿no? El aspecto temporal tiene que ver básicamente cuándo nace la obligación tributaria. Y ahí sí tenemos que ser enfáticos, porque mira lo que dice la norma. En el caso de 20 bienes, nace cuando se emite el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento o a la fecha en la cual se entregue el bien, lo que ocurra primero. No te dice que nace cuando tú emitas el comprobante o decidas emitir el comprobante. Te dice cuando debe emitirse o se emita de acuerdo al reglamento, entiéndase de IGB. Ahora, ¿qué es lo paradójico? Que tú te vas al reglamento IGB. El reglamento IGB te dice cuando se emite de acuerdo al reglamento de comprobante de pago. O sea, te manda otro reglamento, ¿no? Te vas al reglamento de comprobante de pago y te manda pues al artículo 5 que te dice que el comprobante de pago, en el caso de venta, se emite cuando tú recibes un adelanto del precio, sea total o sea parcial, y cuando se haya transferido la propiedad. Entonces, acá te está diciendo que si tú recibes un adelanto, a pesar que no se haya transferido la propiedad, ya nació la obligación tributaria y ya tendrías que facturar por esa operación. Y también cuando se entregue el bien. ¿Qué sucede? Lo que ocurra primero. Entonces, en atención a eso, tendríamos que ver cuándo nace la obligación tributaria para estas operaciones. En el caso de naves y aeronaves, en la fecha en la cual se suscribe el contrato. ¿Por qué? Porque acá no necesariamente debe haber entrega, pues. Imagínate llevar una nave a un país a otro y se efectúa una entrega física. No se va a dar. Acá lo que va a pasar es, en la fecha que se suscribe el contrato, en esa fecha nace la obligación de pagar el IGB. Una cosa es el hecho económico y otra cosa es cuando nace la obligación tributaria. Para IGB, el hecho económico no es tan importante. Lo que es más importante es esto de aquí, porque esto tiene que ver con el aspecto temporal. Si la obligación nació y no se pagó, viene SUNAT y te dice, en este mes tú has debido pagar el IGB. ¿Qué tendrías que hacer tú? Decirle que como hay un mes en el cual tú has pagado de más, que ese monto pagado de más lo compense con la omisión de ese mes. Y lo tiene que hacer. Segundo, en todo caso, si no lo hace, porque también la norma dice podrá hacerlo, lamentablemente no dice deberá hacerlo, lo que podrías hacer es rectificar el periodo, pagar la multa con el descuento del 95%, si es cifras y datos falsos, y cuando viene SUNAT ya está regularizado. Ahora, si SUNAT lo detecta en la fisca, lo que podrías hacer es pagar ese monto omitido y pedir la devolución por el pago en exceso que has hecho en el mes en el cual utilizaste ese o declaraste ese IGB. O sea, hay muchos caminos que puedes hacer incluso antes que SUNAT venga a fiscalizar a la empresa. Pero mayormente, ¿qué está pasando? SUNAT está detectando que de acuerdo al reglamento de comprobante de pago, en el mes 1 tú debiste facturar y facturaste en el mes 4 o en el mes 5, ¿no? Porque verifican el contrato o verifican si efectivamente la venta o ya se haya recibido un anticipo del precio a la fecha en la cual aún no se había entregado el bien. Acá lo que importa no es que ya se entregue el bien, lo que importa es cuando nace la obligación. Por eso te dice, ¿no? O cuando se emita o cuando se entregue. Lo que ocurra primero, ¿no? Y en el caso de aeronaves o naves y aeronaves, cuando se suscribe el respectivo contrato. Y ahí tenemos justamente una jurisprudencia vinculada con la entrega del bien. ¿Qué nos dice? El reglamento del IGB dispone que se entiende por entrega del bien la fecha en que éste queda o está a disposición del adquirente. Teniendo en cuenta lo pactado por las partes, nos dice, se concluye que para que los bienes materia del contrato sean puestos a disposición del comprador y por lo tanto para que éste adquiera la propiedad, resultaba necesario que se realice el pesaje, el muestreo y la determinación de la humedad de los concentrados. Por lo tanto, una vez que el comprador daba la conformidad, éste pasaba a tenerlos a su disposición.
Por lo tanto, al haber considerado SUNAT como fecha de nacimiento la consignada en el sello de recepción de la guía de remisión, no coincide con la fecha puesta a disposición, en esa medida procede dejar el reparo sin efecto. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado es que SUNAT había considerado como fecha de nacimiento de la obligación la fecha en la cual se emite la guía, ¿no? Para que los bienes sean trasladados de un lugar a otro. Pero ¿qué pasa? El contrato decía que no había transferencia de propiedad si es que antes no se realizaba el pesaje, el muestreo o lo que viene a ser la determinación de la humedad de los bienes. Es decir, hay una condición previa para que opere la transferencia. Entonces, si esa condición previa no se cumple, quiere decir que aún no hay nada, pues, por más que haya una guía de remisión. Entonces, lo que SUNAT había atendido es que con el traslado de la mercadería, o en este caso de los concentrados de minerales, ya se entrega o se entendía transferida la propiedad. Pero acá, ¿qué es lo que va a determinar si se transfiere o no la propiedad? Los contratos. Es decir, si el contrato o si la entrega del bien está sujeta a una condición suspensiva, mientras que no se dé la condición suspensiva, no se entiende transferido. Esto es muy diferente a la compra-venta de bienes futuros. Porque en la compra-venta de bienes futuros, ¿cuál es la condición suspensiva? Que el bien exista. Pero ¿qué pasa? Ahí te adelantan parte del precio. Entonces, te dieron la plata, ya nació. Acá la diferencia es que si se emite la guía, no se acreditó que se haya pagado el precio, que obligue a facturar y por lo tanto a que nazca la obligación en esa fecha. Entonces, lo que va a definir, como le digo siempre, si la operación se afecta o no como venta o si ya nació la obligación, es qué es lo que establecen los contratos, cuándo se entiende transferir la propiedad y sobre todo, cuándo finalmente se materializa la condición suspensiva. Hay un caso muy simpático que se analiza en venta y exportación de bienes. Lo que pasa es lo siguiente. Las empresas, mayormente que se dedican a la exportación de minerales, pactan con el... Por ejemplo, vamos a graficarlo para hacerlo más interesante. Porque esto ya tiene que ver con, bueno, más que con tributación internacional, con lo que SUNAT considera venta. Acá tenemos una persona jurídica domiciliada en Perú, ¿de acuerdo? Y acá tenemos una empresa domiciliada en China, ¿no? Entonces, esta empresa se compromete a transferirle concentrados de cobre por un valor de 1 millón, ¿no? 1 millón de soles a esta empresa que está en China. Entonces, acá lo que tenemos, y siempre es importante identificar, tenemos un contrato civil, ¿sí? Contrato civil, en el cual acá tenemos un vendedor y acá tenemos un comprador. ¿Qué es lo que pasa? Acá están los minerales, ¿no? En unas cajitas, y van a ser puestos en un buque, y ese buque va a llegar a China. Entonces, cuando hay un contrato internacional, por ejemplo, de compra-venta internacional de bienes, sobre todo de minerales, lo que las partes pactan son los famosos Incoterms. Es decir, contratos de riesgo internacional, de riesgo en la compraventa internacional. Es decir, ¿quién asume el riesgo de que estos bienes lleguen a destino? Por ejemplo, ahí tenemos el FOB, tenemos el FIS, tenemos el FAS, tenemos el SWOR, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me comprometo a que estos bienes que están en el buque lleguen finalmente a China, le voy a cobrar más al chino, pues, ¿no? Pero yo asumo el riesgo que lleguen, entonces te cobro 1.200.000. Si yo asumo menos riesgo, si yo lo pongo, por ejemplo, aquí en el buque y lo que pase aquí ya no es mi competencia, se lo dejo 1 millón. O sea, mientras más riesgo asuma, más le voy a cobrar. Pero yo, en el interín, puedo cambiar de Incoterm. ¿Por qué? Porque sucede que aquí, por ejemplo, yo me hice cargo del costo, seguro y flete. Pero puedo cambiarle un FOB en el cual no me hago cargo del seguro ni del flete. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahí? El precio sufre un descuento, porque mi obligación no es menor. Entonces les cuento, mira, yo no voy a subir el flete, entonces ya no es 1 millón, sino, como vas a pagar menos, el precio baja en 800.000. Entonces, eso es lo que el chino tendría que pagar por esta venta de minerales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se celebran esos contratos de compraventa internacional, se emiten unos holding certificates, que son unos certificados de garantía que emite el almacén. Acá están los bienes en un almacén, y el almacén le dice al chino, ¿sabes qué? Por si acaso los bienes existen, para que él tenga la certeza que esa mercadería va a llegar. Entonces, cuando se emite el holding certificate, que son certificados de garantía, lo que decía SUNAT es que estos holding
o certificados representaban la entrega de los bienes muebles, es decir, de los concentrados. Y como esa entrega lo hacía un almacén peruano, a la fecha que se emite el holding, se transfiere la propiedad y por lo tanto la empresa peruana debía pagar IGB por venta de bienes muebles en el país. A pesar que los bienes se van a exportar. Pero ¿qué te decía? Con el holding, como el documento representa un bien mueble, ya se da la transferencia ¿en dónde? En el Perú. Por lo tanto, paga IGB. Ya, este caso fue analizado por el Tribunal Fiscal en varias resoluciones y en esas resoluciones el Tribunal Fiscal concluyó de que la emisión del holding no representa la transferencia de propiedad. Pues. Porque yo cuando emito el holding certificate no le estoy vendiendo los concentrados al chino. Yo lo que estoy haciendo es garantizarle que esos bienes van a ser exportados. Pero, al ser un certificado de garantía, no representa transferencia de propiedad. En todo caso, ¿quién tendría que demostrar que la transferencia de propiedad se ha dado en territorio nacional para grabarlo con IGB? El fisco. Entonces, cuando se van a los contratos, ¿qué decían los contratos? Que no se entiende producida la transferencia de propiedad si es que no se paga la totalidad del precio. Entonces, como se había pagado solamente una partecita, no podías afectarlo con IGB. Entonces, esos casos mayormente se dan, o esa duda que se presenta, por ejemplo, igual que en este caso, se da cuando estamos ante compra-venta internacional, en la cual tienes que definir si esto es exportación, que no paga IGB, o si estamos ante venta interna de bienes, al haberse producido la transferencia de propiedad en territorio nacional. ¿Y qué va a definir eso? Los contratos. Porque las partes pueden pactar muchas cosas, pero la transferencia de propiedad tiene que verificarse en territorio nacional si es que SUNAT lo quiere grabar con IGB. Con renta no hay problema, porque inclusive en renta que han dicho que el descuento del flete o la deducción del flete es una práctica usual en la compra-venta de minerales. Lo hacen todas las empresas. Le llaman, por ejemplo, el flight parity, ¿no? La deducción del flete. Pero para IGB, mientras que no haya transferencia de propiedad o tú acredites que le has abonado parte del precio, pues simplemente no se va a grabar con IGB. Porque en IGB, ¿qué dijimos? La fecha que debe emitirse el comprobante o la fecha que se entregue el bien, lo que ocurra primero. Entonces, en estos casos de compra-venta internacional, la regla general, ¿cuál es? Que el certificado, el holding certificate o certificado de garantía que entrega el almacén no representa transferencia de propiedad y en todo caso, para hacerse transferencia de propiedad, habría que ver qué dicen los contratos. Por eso en esta resolución, por ejemplo, dicen, no puedes asumir tú que hay transferencia de propiedad por la sola emisión de la guía de remisión. ¿O acaso la guía de remisión está acreditando que hay una transferencia de propiedad? Si justamente el contrato dice que no le va a pagar o no se entiende transferida si es que no hay pesaje, muestreo y determinación de la humedad. Porque si no, ¿sobre qué precio le pago? Pues no tendría la garantía de saber que lo que he contratado coincide con lo que me están dando. Y también en el caso de los intangibles, ¿cuándo nace la obligación? Ya, este es un caso muy paradójico, porque en realidad acá no podemos decir cuándo se entrega el bien porque no se entrega nada, ¿no? Dice, en la fecha en que se pague el valor de venta, por el monto que se pague, sea total o parcial, o cuando se anote el comprobante pago en el registro de compras, lo que ocurra primero, para el caso de la obligación, en el caso de la transferencia de signos distintivos. Acá hay un cambio normativo que se produce justamente por la ley 3264. Eso lo vamos a ver a continuación. En la venta de bienes muebles, los pagos recibidos anticipadamente a la entrega del bien o puesta a disposición del mismo dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, lo mismo que pasa con servicios, pasa con venta, pero solamente por el monto percibido. No es que la obligación nace por el total, ¿no? Solamente nace por el monto que tú pagas, por ese monto nace la obligación tributaria. En el caso de la entrega de dinero en calidad de arras de retractación, antes que exista la obligación, siempre que no supere el 15%. Eso ya está desfasado, ¿por qué? Porque actualmente tenemos, y vamos a hacer la modificación, que para el caso de las arras es el 3%. Para el retiro de bienes, en la fecha en la cual se efectúa el retiro, ¿en esa fecha nace la obligación o en la fecha en la cual se emite el comprobante de pago, lo que ocurra primero? Cuando se transfiere en propiedad o siempre cuando sacan los bienes del almacén y se lo entregas al tercero. En esa fecha nace la obligación. Ahora, ¿por qué es importante saber cuándo nace la obligación? Porque a partir del nacimiento y su determinación, en caso se produzca en un mes posterior, el fisco te va a poder cobrar los intereses moratorios que se han generado desde el día siguiente en el cual nació la obligación o tenías que terminarla para efecto del IGB. La obligación nace, pero ¿cómo la haces extensible? A través de la declaración jurada de ese mes.
que la presenta justamente el mes siguiente, ¿no? Por eso, desde esa fecha ya tú tienes que calcular cuánto es lo que tienes que pagar por IGB, de acuerdo a lo que establezca el contrato o el precio pactado en la facturación. Para el caso de comisionistas, ¿no? Básicamente se da cuando se realiza ya la operación principal. A le entrega a B para que B venda por cuenta de A. Se perfecciona la venta cuando B le entrega la mercadería a C. O sea, en ese caso, B actúa como un comisionista para efectos de garantizar la compra-venta del bien que es de propiedad de A favor de C. En el caso de entregas en consignación, cuando se da, por ejemplo, una mercadería en consignación a otra y esta empresa se la transfiere a un tercero, las dos ventas se dan a la par, ¿no? Se perfecciona la transferencia al momento en el cual se da la venta en consignación y se vende a título propio. Básicamente casos en los cuales tenemos bienes en consignación. Ahora, hay un tema muy importante en IGB, que lo vamos a ver en todas las demás operaciones grabadas. Yo creo que es uno de los más importantes porque eso tiene que ver con base imponible, que es la accesoriedad. Es decir, el famoso principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si bien la operación principal no está grabada, si los accesorios a la operación grabada son conceptos grabados, todo forma parte de una base no grabada. Si la operación principal está grabada y los accesorios son bienes que no están grabados con IGB, como son accesorios a la operación principal, todo lo voy a tener que afectar con IGB. Es decir, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tanto para prestación de bienes, para prestación de servicios, para venta de bienes, incluso para retiro de bienes, ¿no? Es el famoso por el principio que lo vas a encontrar en el artículo 14 de la ley del IGB, que prácticamente te establece qué comprende la base imponible del IGB. Ahí está, la accesoriedad. Lo que tiene que ver con la teoría de unicidad, es decir, considerar como una sola operación todo, pero siempre y cuando sea accesorio. Pero si no es accesorio, lo separas y facturas por separado. Eso pasa o ha generado mucha discusión y mucho problema en las detracciones, por ejemplo. Cuando como consecuencia de la venta te prestan un servicio adicional y tú dices, oiga, pero la facturación, ¿cómo tiene que ser? ¿Por venta o por servicio? Depende. Si el servicio es accesorio a la venta, una sola factura y se factura por el total. Por ejemplo, es una persona que decide mandar su vehículo a que le dan un mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, el mecánico o el taller mecánico, ¿qué me va a prestar? Me va a prestar un servicio. Pero él me dice, mira, para realizar el mantenimiento de tu vehículo necesito comprar ciertos bienes, que son los repuestos, para poder prestar el servicio. Entonces, él me puede decir, mira, los repuestos se los compras tú o los compramos nosotros y lo incluimos en la factura final. La factura que él me emita va a ser por venta de repuestos o va a ser por servicio de mantenimiento. Me va a hacer por servicio de mantenimiento, porque la operación principal, ¿cuál es? El mantenimiento. Ahora, si en ese mantenimiento él ha comprado repuestos que se incorporan en el precio, es accesorio y se lo va a sujetar al principal. Si esos accesorios no están grabados con IGB, en la facturación del servicio, todo me lo va a afectar con IGB. Porque todo se ha convertido en una sola operación. Pero si tú puedes identificar que son cosas distintas, una cosa es la venta y otra cosa es el servicio, y no son accesorios, la facturación va a ser por separado. Entonces, ahí va a ser importante identificar si la operación está afecta o no al régimen de las detracciones. Por ejemplo, en este caso, ¿qué nos dice? Bajo la teoría de no unicidad, la operación, los servicios complementarios a la operación grabada por aplicación siguen el mismo tratamiento de la principal. Es decir, si la operación principal está grabada, todo está grabado. Si la operación principal no está grabada, por más que los accesorios estén grabados con IGB, todo pasa como una base no grabada, no afecta. Y ahí está la siguiente resolución. Básicamente, cuando se proporcionen con motivo de la venta, prestación de servicios o contratos de construcción, bienes que estén inafectos o exonerados, todo eso pasa a ser una base grabada, con lo cual habría solamente una facturación. ¿Y haría mal factura por separado? Yo creo que podría facturarse por separado, pero los dos con IGB. Claro, pero para evitar la detracción. Ah, hay un tema muy importante. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en la detracción, la diferencia que tenemos es que solamente están afectos los bienes del anexo 1 y 2, ¿no? Inclusive están incluidos bienes que estaban excluidos de la detracción. Pero para el caso de servicio, tienes una lista taxativa del anexo 3. Entonces, lo que hacen algunos es decir, bueno, ¿sabes qué? Lo facturo por separado, ¿no? Para evitar la detracción. Pero recuerda que en la detracción también hay un artículo que habla de la accesoriedad, por el cual tendría que emitirse
Una sola factura. Ahora, en la detracción es más polémico, ¿sabes por qué? Porque tendrías que ver qué es lo principal. Si lo principal es el servicio, tú sabes que basta que supere los 700 soles y esté dentro del anexo 3, lo vas a afectar con detracción. Pero si tú puedes acreditar que lo principal es la venta, y la venta no está ni en el bien no está ni en el anexo 1 ni 2, se emite la factura con IGB y no se afecta a detracción nada, porque tú vas a decir más bien que el servicio es accesorio a la venta. ¿Te das cuenta? Entonces, en esos casos va a ser importante analizar qué es más importante, el servicio o el bien. Si es más importante el servicio, yo sé que por más que el bien no esté afecto a detracciones, todo lo va a tener que afectar a IGB y a detracciones, porque es un servicio de mantenimiento, instalación, ¿no? Reparación, todo eso. Pero si yo puedo identificar que es más importante la venta y el servicio es un accesorio, por ejemplo, lo que dicen muchos, ¿no? Lo que pasa es que, mira, voy a comprar una puerta en Sodimac, ¿sí? Pero me ofrecen instalarla. Que pasa muchas veces, ¿ah? Señor, ¿qué pasa? Le ofrezco y le cobro 40 soles, bueno, o 50 soles, ya. ¿La instalación es un accesorio a la venta o son conceptos completamente distintos? Porque yo puedo llevarme la puerta e instalarla yo mismo, ¿eh? O sea, no hay una obligación de que el mismo vendedor me la instale. Entonces, en esos casos, ¿qué se propone? Que se facture por separado. Porque la venta de la puerta está afecta al IGB, pero no está afecta a detracciones, mientras que el servicio de mantenimiento podría estar afecto a detracciones, pero como el monto no supera los 700, tampoco lo afecta a detracciones, pero ambos sí lo afectas al IGB. ¿Te das cuenta? Primero tenemos que ver si está afecto al IGB y después si está afecto a detracciones y sobre todo el monto, porque en servicios sí están puesto monto, sobre el tema de los 400. Pero claro, en esos casos convendría más bien facturar por separado, o si yo puedo identificar que los accesorios forman parte de lo principal, una sola factura. Y demostrar cuando la SUNAT me quiere afectar. Y actualmente el problema está en que como han incrementado la tasa de algunos servicios, vas a tener que dudar qué servicio le aplicas. Mejor dicho, qué tasa le aplicas, el 12 o el 10. Porque la norma dice a partir del 1 de abril, 12 tales servicios, pero no son todos. Entonces tendríamos que ver, calza como mantenimiento, calza como servicio empresarial, calza como comisión mercantil, como cuesta. Pero yo considero que sí podrías probarle al fisco, mira, acá más importante era la venta, porque si te das cuenta el valor del bien es mayor que el servicio. Ahí sí te das cuenta que uno pesa más que el otro, ¿no? Entonces, esos casos sí tendrías que mostrarlo cuando SUNAT pretenda pues, fiscalizar a la empresa, ¿no? Son casos que sí se pueden acreditar. En el caso de operaciones grabadas, nos dice, cuando con motivo de la venta, prestación de servicios o contrato de construcción se proporcione bienes muebles o servicios exonerados o inafectos, el valor de estos formará parte de la base imponible, aun cuando se encuentren exonerados o inafectos. Es decir, ¿qué va a ser importante? Analizar la operación principal. Sobre eso te mueves, porque si lo principal es básicamente la entrega de bienes exonerados o inafectos, por más que el servicio involucrado esté afecto, todo pasa como base no grabada al IGB. Pero si la operación principal está afecta y el servicio no está grabado, pero es accesorio, una sola facturación y todo lo afectas con IGB. El problema no lo vas a tener tú. El problema lo va a tener, cuando SUNAT lo fiscalice, el que utilice el crédito fiscal. Porque decir, oiga, ¿sabe qué? Esta operación está afectada al IGB, ¿cómo utiliza usted el crédito fiscal? Lo que pasa es que el vendedor ha considerado que esa operación es principal afecta y todo lo ha considerado como base afecta al IGB. Entonces, esos casos también se pueden ver en cada fiscalización. Pero esto es lo importante, ¿no? Para que estas operaciones califiquen como accesorias, ¿qué se tiene que cumplir? Es decir, para que sea accesoria principal, tiene que formar parte del valor consignado del comprobante de pago. Es decir, tiene que estar detallado, ¿no? Y segundo, tiene que ser necesario para que la operación principal se pueda realizar. En el caso del mantenimiento de vehículos, si el taller asume comprar las tuercas y los repuestos, pues sin eso no lo va a poder realizar el servicio de mantenimiento. Entonces forma parte de la operación principal. Pero si yo, por ejemplo, compro una puerta y adicionalmente hay un servicio de instalación, que puede ser inclusive una semana o 2 semanas después, la facturación va a ser por separado. Ahora, si el momento en el cual él me factura y me dice, te facturo por ambos, pues habría que ver. Si no supera los 700, nunca voy a tener problema porque igual es afecto al IGB. Pero si supera los 700, el fijo podría decirme, ¿sabes qué? Acá has tenido que disgregar la operación. Porque la puerta te costó 200 y el servicio... Ahora, es muy cierto, ¿no? El servicio de instalación
nunca va a tener un costo mayor que el bien, salvo casos excepcionales. Pero aún así, estando por facturación separada, yo podría decirle, bueno, acá los dos son parte de una sola operación, o demostrarle, mira, acá no es necesario que para el que yo compre la puerta, ellos me lo tengan que instalar. Entonces, como no es necesario para que yo compre la puerta, que ellos me lo tengan que instalar, por eso hay doble facturación. Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Si el SUNAT te puede acreditar que no, que para que tú compres la puerta tienes que instalarla, es un tema completamente distinto. Depende qué servicio sea. Por ejemplo, si yo quiero instalar, o por ejemplo, que me instalen en una habitación, en un cuarto, ventanas, ¿no? O que rompan pared para poner unos vidrios ahí, yo creo que ahí sí se necesita. Ahí no vas a decir, no, pero una cosa es la compra de los vidrios y otra cosa es la instalación. Ahí podría debatirse si forman parte de una sola operación. Pero en el caso de instalación, yo creo que inclusive, no solamente de puertas, sino también de repente termas, ¿no? Que también lo puede hacer la persona directamente o contratar un tercero, pues yo creo que ahí sí podría hablarse de operaciones separadas, ¿no? En la cual la facturación podría darse por separado, y en caso se dé junto, lo importante, ¿qué cosa es? La venta del bien y no necesariamente el servicio que viene incluido, ¿no? Pero recuerda que en caso tú lo consideres como accesorio al principal, tiene que estar detallado en el comprobante de pago y sobre todo demostrar que es necesario para que la venta del bien se haya producido como consecuencia de ese servicio. Hay un informe del 2007 de SUNAT que dice, por ejemplo, ¿qué pasa con el servicio de transporte de combustible? Si el servicio de transporte de combustible realizado por vía terrestre constituye un servicio independiente o accesorio a la operación de venta del bien, deberá evaluarse en cada caso en concreto. Es decir, tampoco es una regla general. Tendremos que analizar el tipo de operación, como dice en este caso, dice, teniendo en cuenta, entre otras, las condiciones contractuales para la venta del bien y los usos y costumbres que puedan ser aplicables, ¿no? Puede señalarse, dice, que si con motivo de la venta de bienes a su cliente, la empresa proveedora brinda el servicio de transporte y para ello requiere contratar unidades de transporte para la entrega de dichos bienes en el lugar destinado contractualmente, el servicio de transporte resultará accesorio a la operación de venta de los citados bienes, debiéndose entender que la retribución por el servicio de transporte forma parte del valor de venta de los bienes. Es decir, mucho va a depender las obligaciones contractuales y tanto también los factores de transporte, factores geográficos o de necesidad o urgencia para decidir contratar el transporte. O sea, si él se obliga a señalar que como parte de la venta del bien me obligo a prestar el servicio de transporte para que esos bienes lleguen a destino, podría emitirse una sola facturación de venta que incluye el servicio. Pero si no es necesario, si no se ha pactado contractualmente, como dice el primer caso, habría que ver cada caso en concreto y podría facturarse por separado. Lo importante es evaluar qué riesgo hay de facturarlo por separado o en una sola operación, sabiendo que, para efecto del crédito fiscal, podrían decirte que esa operación debió pagar el régimen de detracciones. Entonces, ahí sí, ¿no? Pero si la operación no supera los 700, si sé que están afectadas las dos LGB, yo creo que no hay mayor problema. El problema es con las detracciones, básicamente, cuando se entiende si lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Después, la operación accesoria debe encontrarse relacionada con la principal, es decir, debe haber una relación de necesidad, ¿no? No puede ser esquiva ni mucho menos complementaria. No será accesoria, por ejemplo, aquello que puede ofrecerse alternativamente o en forma independiente de la principal, ¿no? En el caso, claro, en el caso de la puerta, por ejemplo, ¿no? ¿Puedes tomarlo o no puedes tomarlo? O sea, puedes contratar un tercero, el caso de la terma también, ¿no? Son casos en los cuales hay una alternativa distinta, pero lo accesorio tiene que ser necesario, tiene que ser prácticamente vinculante con la operación principal. En el caso de operaciones no grabadas, que es justamente la accesoriedad, cuando con motivo de la venta de bienes, prestación de servicios o contratos de producción exonerados de un afecto se proporcionen bienes afectos, toda la base pasa a ser una operación exonerada de un afecto. Es decir, como la principal es no grabada, por más que lo accesorio esté grabado, todo forma parte de una no grabada. Si la principal es grabada y lo accesorio es no grabado, todo forma parte de una base grabada para el IGB. Pero acá, ¿qué va a definir todo? La relación de accesoriedad de la venta, el servicio, el contrato de construcción o toda operación que esté vinculada, ¿no?, con las adquisiciones que realicen pues los contribuyentes. Después, ¿qué tenemos? Operaciones no grabadas para aplicación de requisitos concurrentes que formen parte del valor consignado en el comprobante de pago emitida por el propio sujeto
y que sean necesarios para realizar la operación de venta del bien, prestación del servicio o construcción. Es decir, igual tiene que estar detallado, sea que la operación principal sea grabada o no grabada. El detalle en el comprobante de pago, para que quede claro cuál es el esquema sobre el cual se va a realizar la operación. Y en el caso de requisitos concurrentes, la entrega de bienes o prestación de servicios corresponde a prácticas usuales del mercado, se otorga en carácter general en todos los casos, que prácticamente concurren en las operaciones, que no constituya retiro de bienes y que conste en el comprobante de pago o la nota de crédito respectiva, ¿no? Para el caso de las operaciones no grabadas, que van a cumplir con estos requisitos, tanto en la entrega de bienes como en la prestación de servicios, y no se afecten en este caso al IGB. Básicamente, por más que estén grabados, forman parte de una operación principal que está no grabada, es accesoria y por lo tanto no afectó nada con el IGB respectivo. Y en el caso de la accesoriedad tenemos esta jurisprudencia, y con eso cerramos, del año 2000, que dice que el atributo de accesorio de un bien o servicio estriba en el hecho que necesariamente este se tenga que dar o prestar con la operación principal. Es decir, no puede ser que se puedan separar o que puedan ser prestados alternativamente. Por lo que debe entenderse, dice, que si el servicio se puede comercializar de una manera alternativa, no será accesorio. Entonces, ¿quién tiene que mostrar que el servicio se podía prestar en forma alternativa o no necesariamente accesoria a la principal? Si te lo quiere reparar, SUNAT, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que demostrar nosotros? Que de acuerdo a los términos contractuales, de acuerdo al uso o frecuencia de la venta de esos bienes, necesitaba que el servicio forme parte del principal y como la base de la operación principal está afecta al IGB, lo demás también lo he considerado como una base afecta por el principio de accesoriedad. El principio de accesoriedad lo van a encontrar ustedes en el artículo 14 de la ley del IGB, en la cual prácticamente se señala que lo accesorio sigue el suerte principal y dentro de la base imponible, los intereses por financiamiento, el reembolso de gastos, los intereses compensatorios y toda operación que forme parte de la operación principal para afectarla al IGB. Entonces, lo que hemos visto en esta sesión, una sesión un tanto extensa, creo que me pasé la hora, bueno, no, algunos minutos, era básicamente qué se entiende por venta, qué se entiende por bien mueble, cuándo nace la obligación tributaria en la venta de bienes muebles, cuál es la naturaleza del IGB, cuáles son las operaciones que grava el IGB, cómo esto se va a aplicar con el principio de accesoriedad, cuáles son los conceptos no gravados con IGB y sobre todo cuál es el aspecto objetivo, temporal, subjetivo y espacial del IGB. Si nosotros tenemos en claro los 4 aspectos para todas las operaciones, nos va a resultar más fácil entender las operaciones que grava el IGB para después pasar a lo que vienen a ser ya los reparos con el crédito fiscal, operaciones no reales, retenciones, percepciones de detracciones, valor de mercado y operaciones no reales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarlo aquí nada más para continuar el próximo lunes. Y el próximo lunes pues vamos a ver ya de lleno los principales problemas que tenemos en la prestación de servicios, en la utilización de servicios, la primera venta de bien inmueble y los contratos de construcción. O sea, todas las operaciones grabadas las vamos a ver el próximo lunes. Y las 2 últimas semanas, crédito fiscal y los principales reparos que viene efectuando SUNAT en el IGB en los procedimientos de fiscalización. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejarlo aquí. Continuamos entonces el próximo lunes. Muchas gracias y a los que nos siguen en la web virtual también. Nos vamos a quedar aquí entonces.